aquí rapidito. Ok. Ok, ya comenzó a grabar. Y ahora sí, podemos dar comienzo a nuestra primera ponencia del día de hoy. Le damos la bienvenida a Ana Belis de Jesús López, Génesis Rivera Bercier, Michelle Figueroa, Frances Carrión, Denise Colón, Irán Olmeda, Andrea Ojeda, Jamie Liz Martes, Alejandra Vargas, Milanis Fortis González, Luis O. González, Luis Marí Rodríguez y Cristian Robles, que son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Humacao, quienes estarán presentando su ponencia titulada Creando espacios seguros y libres de equidad y bienestar para las diversidades, un proyecto IAP desde, por y para todos los jóvenes universitarios. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Isara. Ahora vamos a comenzar con el proyecto. Vamos a comenzar primero con qué es INAS. Pues nuestro programa académico está dirigido a lo que es formar investigadores sociales. Mucho de esto viene de la producción de un conocimiento que se dirige a lo que es la transformación de los problemas sociales que se enfrentan en el sector comunitario, el tercer sector y el gobierno. Tiene un currículo que se enfoca en transdisciplinario, que integra elementos teóricos y prácticos en la metodología de la investigación acción participativa. Esta metodología de investigación acción social está enfocada en lo que es la transformación social. Ahora bien, ¿qué es la IAP? La IAP, según Selener, es un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida colectan y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales. La IAP es una metodología investigativa que se enfoca en generar acciones para transformar la realidad social. Los objetivos de la IAP son de lograr construir una sociedad más justa, de apoyar a aquellos sectores que son oprimidos, marginados, violentados, silenciados e invisibilizados. También la IAP facilita lo que es la familiarización, la inserción y la cooperación con las comunidades o las asociaciones que queremos trabajar en un futuro. La IAP se desglosa de la siguiente manera. La I significa investigación decolonizadora y crítica. La A significa acción transformadora y la P, participación real. Estas crean la metodología eficaz para la transformación social. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestra institución? Un problema recurrente, donde se proponen o pasan situaciones de rechazo, de discrimen, de odio, de intolerancia hacia la expresión de las diversidades en la comunidad universitaria de nuestra institución. Nuestro sistema es uno machista, colonial, patriarcal, racista y que fomenta lo que es la heteronormatividad. También se ha presentado casos de bullying, de body shaming, de acoso y de violencia, lo que conlleva a una intolerancia, a una exclusión, a agresiones y acoso hacia muchos de los estudiantes. Esto resulta en problemas de concentración, de comprensión, de memoria, de baja participación en las clases, de tardanzas, de ausencias, de bajo rendimiento, de fracasos, de deserción y también con frecuencia tienen problemas de salud mental. Es por eso que nosotros creamos nuestro proyecto de creando espacios seguros y libres de equidad y bienestar para las diversidades. Un proyecto IAP desde, por y para todas las jóvenes universitarias. Para todas las Nuestro objetivo es el de crear espacios seguros de bienestar para todas las diversidades. Nuestro objetivo es poder educar y minimizar la intolerancia. Nosotros somos parte de la diversidad dentro del recinto. Hacemos esto porque nos afecta. Somos una comunidad. Hacemos esto para que nuestra universidad sea un espacio de inclusión. Por eso, basta de la intolerancia. Basta de la opresión, basta del ataque. Basta del body shaming. Promovamos la inclusión y la equidad. Promovamos la seguridad y el bienestar de todas las personas. Para todas las integrantes de la comunidad universitaria.
Ayúdanos a todos a que podamos entender la importancia de saber que todos somos diferentes. Ayúdanos a crear espacios seguros. Ahora bien, ciertamente lo importante para nosotros es que se pueda comprender que este es un proyecto por y para jóvenes en el cual deseamos imaginar, pensar y crear junto a otros y otras estudiantes una universidad que represente un espacio más seguro en el que exista la inclusión, la protección y el respeto hacia nuestras diversidades, ya sean corporales, raciales, por sexo biológico, género, orientación sexual, formas de expresar y recibir amor e incluso por las estructuras de nuestras mismas relaciones. Es por esto que es para nosotros importante también que conozcamos un poquito más lo que es un espacio seguro, y para nosotros un espacio seguro es uno en el que podamos ser, pensar, sentir, expresarnos, aprender, crear y relacionarnos con los demás libremente. Esto puede ser tanto en espacios físicos, con esto nos referimos a la infraestructura, localización y accesibilidades, espacios cibernéticos que vienen siendo espacios virtuales en lo que no son físicamente palpables, como también pueden ser psicológicos. Ante esto, pues nuestras preguntas de investigación básicamente se dirigen a qué es un espacio seguro verdaderamente, cómo crear un espacio seguro, para quién buscamos crear espacios seguros y para qué. ¿Qué queremos que pase y por qué utilizamos la investigación-acción participativa como método de enfoque para el acercamiento investigativo? Antes de adentrarnos a las técnicas utilizadas, es importante que comprendamos que la investigación-acción participativa nos ha garantizado la participación activa y real de la comunidad de estudiantes para que así pues ellos mismos sean los protagonistas del proceso. Para esto, ellos han sido parte del proceso en el que identificamos el problema en UPRH, son quienes repensarán la universidad y construirán una realidad distinta para todos ellos y ellas, como también ahora mismo son parte del diseño del plan de trabajo. Además, la investigación-acción participativa utiliza múltiples recursos de investigación disponibles para hacer investigación. Por lo tanto, hemos utilizado técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, entre las que se encuentra el análisis secundario de datos, la observación partícipe, entrevistas informales, la documentación fotográfica y las mismas vivencias. Con esto me refiero a narrativas escritas que testifican la experiencia del estudiantado en UPRH y 2 cuestionarios diferentes. El primer cuestionario que se realizó está titulado Acoso en la Universidad e Intervención Bystander con estudiantes de UPRH. El propósito de este era conocer la misma experiencia del estudiantado a la hora de intervenir en las situaciones de acoso. Nos acercamos a este desde la intervención bystander, que es una metodología de investigación en la que se busca que los espectadores sean capaces de prevenir o intervenir en una situación de acoso. ¿Verdad? Para este trabajo, el perfil que obtuvimos en esta encuesta básicamente fue participación de 23 departamentos de la universidad. El programa académico que mayor participación tuvo fue el de Ciencias con concentración en Biología General. Fue predominante las mujeres, el género femenino, de edad de 20 a 21 años y de segundo año. El segundo cuestionario que suministramos fue Explorando a la Comunidad de la Universidad de Puerto Rico de Humacao. En este, básicamente, buscábamos conocer y familiarizarnos con la comunidad de estudiantes y que ellos mismos nos revelaran cuáles eran las situaciones que se estaban dando en la universidad. De igual forma, participaron 23 departamentos, entre el que dominó el de Ciencias con concentración en Biología General, el sexo de las mujeres, edad entre 18 a 19 años y de segundo año académico. La situación que se nos presenta en UPRH es que ciertamente hay una situación de inseguridad en los predios de UPRH. Esto se puede dar tanto de día como también en la tarde-noche, y los espacios en los que hay mayor inseguridad en el centro de estudiantes, salones de clase y las redes sociales. ¿Por qué? Porque en estos espacios se suele dar agresión verbal como también escritas hacia mujeres estudiantes por parte de profesores hombres y estudiantes, que también nos destacan en la investigación de acoso e intervención bystander que hay una agresión psicológica, y en Explorando la Comunidad de UPRH que hay una agresión física. Las recomendaciones que nos brinda el estudiantado para intervenir en estos procesos junto a ellos es el repensar UPRH, visibilizar y problematizar el acoso, como también el body shaming, crear charlas y actividades,
que pasemos por un proceso de humanización, el yo como un espacio seguro, que seamos los que intervengamos, como también pasar por un proceso de acompañamiento en los que hayan redes de apoyo y también se mejore la infraestructura. Ahora los dejo con mi compañero Luis, que le va a estar hablando un poquito más sobre lo que es la educación popular. Muchas gracias. Hay que reconocer que existe una población estudiantil que, aunque es admitida de jure, ¿verdad? Pues, los papeles y están en la universidad, no son realmente incluidas y sus perspectivas no siempre cuentan para la institución. Es el caso de los estudiantes en general, por causa del adultocentrismo. Decimos que la universidad es de los estudiantes y trabajamos para los estudiantes, pero realmente los estudiantes son los menos representados en la universidad. Es el caso de las mujeres por el machismo internalizado, es el caso del estudiantado con diversidad funcional porque se les infantiliza y se convierten en tokens, en historias de superación románticas, e incluso se ha hablado ampliamente de planes para cumplir con una especie de cuota de diversidad que incluya a inmigrantes, a personas de raza negra y de la comunidad LGBTIQ+. Siendo así, y recordando que la investigación acción participativa tiene un componente de acción transformadora, el próximo semestre nos proponemos trabajar con la necesidad sentida de los estudiantes, según fue documentada en los 2 cuestionarios que mencionó Jamie Liz. Y en las preguntas abiertas, el día de la actividad de divulgación, tuvimos una actividad de divulgación con unas mesas informativas sobre distintos temas de diversidad. Allí se expresó la necesidad de actividades educativas en UPRH que trabajen los temas de diversidad de género, orientación sexual y formas de relacionarse, desde la música, la fotografía y la pintura, en periodos de 1 hora y media o menos los martes en el horario universal de nuestro recinto. ¿Por qué las artes? En principio, las artes las incorporamos desde el abordaje de la educación popular. Una educación popular que posibilita la creación de un espacio seguro, inclusivo, accesible y democratizante para el diálogo, el cuestionamiento, el análisis, la reflexión, la sanación, la imaginación y la creatividad, dirigido a la transformación individual y colectiva. La educación popular, aunque tiene un espacio importante en la educación formal y en la calle, también se trabaja desde las relaciones, desde la convivencia, las actividades culturales, la relación con la tierra, el cuerpo, las miradas, la espiritualidad. Como parte integral de esta educación crítica y liberadora es necesario hablar de la incorporación de los medios artísticos. Los medios artísticos nos brindan un espacio de soledad reflexiva, pero acompañada, y nos proponen una pausa ante el frenesí impuesto desde afuera, desde la sociedad. Y nos da la oportunidad de reconocernos frente al caos, de visibilizar posibilidades futuras y de encontrar fuerzas para actuar. Y al compartir esa experiencia de soledad creativa y reflexiva, se gana la certeza de que alguien lo ve, de que alguien lo escucha, se valida mi experiencia y se valida lo que performativamente voy derramando sobre el mundo. El arte en los movimientos sociales latinoamericanos se ha erguido como una herramienta de inclusión, de intervención y de transformación, sobre todo la música, la fotografía, la danza visual y el teatro comunitario, entre otros modelos artísticos, educativos e intercesores. Otras acciones que estamos considerando para promover la creación de espacios seguros mediante la inclusión, el respeto y la protección a las diversidades son en la academia, participar en actividades académicas como esta, quizá publicar algún escrito, hacer otros ejercicios investigativos para profundizar más en algunas áreas, coordinar conferencias sobre lo que son espacios seguros y cómo crearlos, diseñar un curso, desarrollar reuniones o talleres con la facultad, realizar reuniones con la administración e incidir en aquellas políticas institucionales que así lo ameriten. En cuanto a la comunidad general, extra de la universidad, pues tenemos la posibilidad de realizar campañas educativas en redes sociales, de desarrollar actividades en otras instituciones educativas, de realizar un media tour por estaciones radiales o de televisión, etcétera. Y al final, pues realizaremos el correspondiente proceso de sistematización, de evaluación, de reflexión sobre toda esta experiencia, el cual compartiremos con la comunidad universitaria y otros sectores de la sociedad, y pues dejaremos algún legado al respecto de esto. Este ha sido nuestra presentación, les agradecemos su atención. Excelente presentación, gracias compañeros, fue sumamente informativo, así que muchas felicidades. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra segunda ponencia.
esta vez le vamos a estar dando la bienvenida a Pau Matei Purcell, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, quien estará presentando su ponencia titulada Feminidad tóxica, experiencias y actitudes hacia la desvelludez normativa en los cuerpos feminizados. Así que nada, adelante, Pau. Hola. Hola, ¿me dejan saber si ya pueden ver la presentación? Se ve, Pau. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Pau Matei Purcell y estaré presentando mi investigación de seminario, Feminidad tóxica, experiencia y actitudes hacia la desvelludez normativa en los cuerpos feminizados. Primero que todo, esta investigación surge de una agenda muy personal, como persona feminizada, ¿verdad? He vivido y reconozco las presiones que nosotras las feminizadas tenemos que experimentar, y entonces como una persona que a partir del 2018 no se depila tan consecutivamente y vive con una cuerpa visiblemente velluda, pues estuve expuesta a lo que eso implica en esta sociedad patriarcal, y entonces esto crea un tipo de curiosidad, y dada la oportunidad de mi seminario, mi tesina de bachillerato, pues empiezo a indagar más allá, y es muy poco lo que se encuentra en comparación con otras presiones de estándares de belleza que hay. Incluso esta investigación es novedora en el sentido que utiliza una muestra puertorriqueña, caribeña, latinoamericana, ya que la mayoría de los estudios, tanto de trasfondo como empírico, utilizan muestras estadounidenses, de Gran Bretaña y de Australia. Entonces la pregunta principal sería, ¿cómo las personas feminizadas entienden y asumen las prácticas de manejo corporal asociadas con la feminidad? Seguidas por preguntas secundarias como ¿cuáles son los valores y actitudes asociados con los vellos corporales? ¿Cuáles son esos lenguajes, esa terminología que se utiliza para hablar de las cuerpos feminizadas visiblemente velludas? ¿Y qué experiencias positivas y negativas han vivido como personas velludas? Los objetivos serían traer a la luz el rol que la depilación tiene en la vida de las personas depiladas, cuánto tiempo toma, qué métodos se utilizan, en qué ocasiones es que se tiene que ejercer. También esto sería para exponer la carga tanto física como socioemocional que esta normativa tiene en las personas feminizadas. También como visibilizar y validar a otras alternativas de expresión corporal, como es vivir con una cuerpa velluda. Para recopilar esta data y para llevar a cabo esta investigación, se utilizó una muestra intencionada con estudiantes del Colegio de Mayagüez que debían ser feminizadas. Esto era totalmente abierto para mujeres trans, mujeres cis y personas no binarias, después que se entendieran y se identificaran que fueron criadas o formadas bajo un marco feminizado. El reclutamiento fue a partir de un reclutamiento directo o a través de la difusión de la promoción por las redes. El diseño de metodología fue mixta. Se proveyó una encuesta autoadministrada para recoger información sociodemográfica, y los participantes entonces fueron 10 entrevistadas, una entrevista etnográfica y 10 en grupos focales, 5 y 5 en cada grupo focal, y la muestra fue dividida en 2 grupos, personas que se depilan consecutivamente y personas que no. Entonces, el análisis para este trabajo fue un análisis de dominio y de elaboración de campos semánticos. Otro punto innovador de esta investigación es que tenemos una muestra altamente queer. 85% de los participantes identificaban su sexualidad como queer, sea lesbianas y o bisexual o pansexuales, como también 4 participantes no binarias, entre ellas una mujer trans no binaria, como también una muestra altamente feminista, donde el 60%, a partir de una escala Likert de esa encuesta autoadministrada, se identificaron como la máxima expresión de afiliación con los ideales feministas. Y esto correlaciona mucho con la literatura, que era una recomendación que se hiciera para futuros trabajos. Entonces, hay que tener en cuenta que la depilación no es en absoluto, tanto en el grupo y la muestra que se depila consecutivamente como aquellas que no. Esto es una práctica que, nuevamente, depende para dónde vas, depende cómo tú te sientes, depende qué es lo que te va a poner. No es absoluto, no es totalitario.
Asimismo, esta investigación, dado a que es más vigente y nuevamente correlaciona con la literatura y con el hecho que la muestra es altamente feminista, las personas participantes estaban muy conscientes de que esto es una práctica de estética y de belleza, no de higiene. De la misma forma, y correlacionando nuevamente con este sentido de feminismo, esto es una decisión personal. Estaban muy conscientes de que porque ellas se depilaran no significaba que los demás no se iban a depilar. Entonces, esta práctica comienza desde muy temprana edad. Tenemos que las estudiantes, los participantes, se empezaron a depilar entre los 10 a 14 años y las razones varían por presiones de familiares, presiones de pares, el querer ser grande, que es una situación bien paradójica que lamentablemente no nos va a dar tiempo para discutir, como también el querer, las tendencias de la escuela, el saber que tus amigas ya se están empezando a depilar, todo eso influye en querer empezar bajo estas presiones. Con todo y que se empieza desde una muy temprana edad, el 60% de los participantes querían empezar antes de que sus madres, quien eran las encargadas que exponieron quién era que les daban el permiso, el 60% querían empezar antes de los 10 a 14 años. Pero las madres no le dejaban porque todavía eres muy chiquita, vas a estar haciéndolo toda tu vida. Y entonces muchas veces de este 60% de los participantes lo hacían a espaldas, a escondidas y terminaban lastimándose. Aquí tenemos una experiencia de una de las participantes entrevistadas, de la primera vez que se dio cuenta que tenía pelo y que eso estaba mal. Fue por la experiencia de un nene que le miró las piernas. Me dijo, uy, yo no me imagino cómo tiene eso allá abajo. Eso fue como en 6º grado. Yo me acuerdo que allí hice, ¿qué carajo? Y me miré las piernas, como que noté que sí, yo soy bien velluda. Y dije, diantre, pues esto se nota. Esto le incomoda a otras personas. Ya quiero depilarme. Aquí, correlacionando con lo expuesto, un par le menciona de forma negativa que hay una presencia que no es deseable. Y la niña en 6º grado no tiene problema con su cuerpo, no le incomoda sus pelos. Lo que incomoda es la incomodidad externa. Entonces, para seguir esta discusión de quiénes reproducen estas presiones, pues el 95% de los participantes hablan de sus madres como quienes primero presentan expectativas y esfuerzan la conformación. También les pares fue un 60%, seguidas por miembros de la familia, con una mayoría presente de personas feminizadas. Y entonces, ¿cómo las personas se depilen? Pues hay una variedad de herramientas que se utilizan, cada una con sus efectos secundarios que estaremos mencionando brevemente. En conjunto y en total, hay que tener bien presente que la depilación de por sí cuesta y gasta mucho. Toma dinero, toma tiempo, toma energía, además que hay un impacto ambiental, sea porque sea de un método que se pueda desechar instantáneamente o por las mismas envolturas que nos traen estos métodos. Ahora, las navajas, cuales han utilizado el 100% de la muestra en algún momento de su vida, los efectos secundarios incluyen ardor, irritación, molestia, cortaduras, sarpullido, pelos encarnados y pelos encarnados infectados, cual entonces obligan a las personas a tomarse antibióticos, que tienen un impacto no tan solo monetario, sino a largo plazo de salud, porque pues más adelante quizás otros antibióticos no te van a utilizar y pueden afectar otras cuestiones. El láser es un método que pues, si se completan las sesiones, pues puede eliminar el vello por completo. Esto puede exponer, vulnerabilizar la piel. El pelo está ahí para proteger, para ayudar a sanar heridas, está para amortiguar fricción. De la misma forma, el láser puede dejarte la piel pegajosa, la piel rara, y si la persona que la administra no está bien entrenada, a las personas de tez más oscura puede dejarle la piel escamosa permanentemente. La cera, reconocemos que es un método de dolor intenso momentáneo. Las cremas depilantes y el bleach conllevan efectos secundarios como la peste, el dolor, el ardor, la alergia y la irritación. Las pinzas también causan dolor. Ahora, sabiendo todo esto, entonces, ¿por qué las personas se depilan?
a través de la creación de campos semánticos a partir de unos mapas conceptuales, podemos ver 8 grandes categorías que implican o demuestran la carga de lo que es tener una cuerpa pelúa. En este caso nos estaremos enfocando en las 3 principales, comenzando con la más cargada y la principal, la repercusión social. Tú como cuerpa pelúa, persona con un cuerpo visiblemente vellude, se te va a tiñar como anormal, como rebelde, como que eres un asco. No te vas a escapar de las críticas, vas a llamar a la atención y eres un desperdicio por presentarte así. Además, que no te vas a escapar de la violencia. Esto entonces, esta violencia es a causa de cómo te presentas, cómo se ve tu cuerpo, causando entonces, como nos dice la flechita, nos lleva a la estética. El tú tener una cuerpa pelúa te tiñe que no eres formal, que eres una descuida, que eres fea, que eres asquerosa. Y entonces esto tiene un impacto directo a la autoestima de las personas, causando vergüenza, ansiedad, miedo e inseguridad sobre los procesos naturales que conllevan los cuerpos tal y como son, como mamíferos, como seres vivos. Otras razones para la depilación explícitamente eran la playa, ir al jangueo y la posibilidad de tener relaciones sexuales. La playa es particularmente la más destacada y especialmente en aquellas que no se depilan consecutivamente. Muchas de ellas que lo hacen más a menudo, lo más probable cuando lo hacen es para ir a la playa en el área del bikini line. Entonces, una entrevistada nos cuenta: el punto es que no se te vean que tengas vellos, nada más que en la cabeza, en las cejas, las pestañas y ya, porque en todas las otras partes es asqueroso. Y entonces, para no ser asqueroso, ¿cómo tenemos que ser? Pues tenemos que ser depiladas, porque claramente el ser pelúa vas a recibir violencia. La única otra forma para evitar esto es ser depilada, evitar la violencia de género. El ser pelúa te va a tiñar de que eres fea, mientras que el ser depilada eres linda, eres bonita, te ves uniforme, te ves bien. Y entonces, regresando a un enfoque principal de esta investigación, ¿cómo todo esto se ata a la feminidad? Bueno, la feminidad entonces, a través también de un marco conceptual, también tenemos unas categorías en particular, y en cambio de los campos semánticos presentados de pelúa y depilada, estas hay 6 categorías y la más densa es la estética. El verte linda, el verte arreglada, el no enseñar imperfecciones, el estar afeitadita, depilada, suave, el ser una muñeca, no ser masculina y ser la feminidad, en fin, es una presentación, es un performance. Y el ser pelúa rompe totalmente con estas expectativas, rompe totalmente con cómo como feminidad tú te puedes ser. El momento que te desvías de esto, se te va a invalidar, se te va a cuestionar. Y dentro de las personas, de las expresiones queer, si eres una mujer trans, esto hasta más explícito, porque no hay proceso de cuestionamiento, es invalidarte y punto. Entonces, para finalizar, claramente esto es una expectativa de belleza que está normalizada y poco cuestionada. Además que es una tóxica y peligrosa para las feminidades, porque como sabemos, los efectos secundarios tanto físicos como socioemocionales. Reconocemos que esto es algo que afecta a las personas tanto en autoestima como en las relaciones interpersonales. Otra cosa muy curiosa fue que después de todas las sesiones de entrevista y de los grupos focales, casi todas las personas me agradecían por tener ese espacio, porque no se habían dado cuenta lo fuerte que todo este proceso ha sido. Así de desapercibido es esta normativa, que es tan automático de si tú eres nena, tienes que presentarte así, si no, estás mal, te ves fea. Y como en feminidad no se puede ser fea. Entonces, en el futuro me encantaría seguir proveyendo espacios así y a la misma vez seguir indagando en este mismo tema, como en los demás temas que presionan a las personas feminizadas a comportarse y a parecerse de cierta forma. Muchas gracias. Para más rants feministas, por favor, estoy a la orden siempre. Muchísimas gracias, Pau. Excelente presentación. Gracias. Excelente.
Encantada. Ahora sí. Vamos entonces ahora a nuestra tercera ponencia. Esta vez vamos a dar la bienvenida a Mariana de Fendi Torres, también estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, quien estará presentando su ponencia titulada Visibilizando las voces invisibilizadas, la propensión de las mujeres a estudiar economía en Puerto Rico. Adelante. Muchas gracias, Isara. Una pregunta, ¿se ve la presentación bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Déjenme prender mi cámara rápidamente. Okay. Hola. Nada, muchas gracias por tenerme aquí. Soy estudiante, como mencionan, del recinto universitario de Mayagüez, del Departamento de Economía. Al igual que Paula, es mi proyecto de seminario y nos ha ido también, pues que hemos llegado hasta aquí, así que gracias por tenerme. Nada, mi investigación lleva por título Visibilizando las voces invisibilizadas, la propensión de las mujeres a estudiar economía en Puerto Rico. Una breve introducción. Ay, se quedó estancado. Una breve introducción a esta investigación es que desde el siglo XX la cantidad de mujeres obteniendo grados de educación superior ha ido en aumento. Si tenemos que poner un punto crítico de por qué desde el siglo XX, pues porque en el siglo XX, ¿verdad?, estuvieron todos los procesos de los movimientos feministas que permitieron el paso al sufragio. El sufragio es un paso clave, el cual aumentó el acceso a las mujeres a la educación superior. No obstante, grandes disparidades aún persisten. En el siglo XXI, la academia ha continuado promoviendo estos esfuerzos de promover el acceso de las mujeres a universidades a distintos rangos. Pero aún así, no todas las disciplinas han tenido el mismo éxito. La participación de mujeres se ha estancado en ciertas áreas. Es más notable en minorías como hispanas, afroamericanas, nativoamericanas y asiáticas. Este estudio, por ende, aspira a entender la propensión de mujeres a estudiar economía en el caso de Puerto Rico. Analizamos el caso de mujeres estudiando economía a nivel subgraduado y también mujeres con doctorados en economía o alguna rama de la economía aplicada. Un poco de una breve revisión de literatura. El campo de la economía históricamente ha sido dominado por el pensamiento de hombres. La esfera económica a la cual las mujeres estaban restringidas era el hogar. Inclusive, cuando comentaba, ¿verdad?, un poco más adelante les estaré hablando a mayor profundidad, pero cuando las mujeres, por ejemplo, en Puerto Rico, dicen estudio economía, hay una frecuencia con que les pregunten, economía doméstica. Así que, pues, por ahí un ejemplo. Cuando la educación superior se convirtió accesible, hubo una alza inmediata en la participación femenina, pero aún así, desde el 1990 el progreso se ha estancado y hasta retrocedido en el campo de la economía, según Lumberg and Stearns. Una cita directa que recopila Lumberg and Stearns que explica muy bien estos planteamientos es: Hard sciences have the lowest share of female professors at all ranks, while the social sciences have the highest. Economics remains solidly within the lowest group in terms of female faculty chairs alongside physics, math, and engineering, and far below the biological and other social sciences. Lo que nos dice es que entonces, a pesar de que economía es una ciencia social, lo que ellas determinan también como una ciencia pura, una ciencia dura, aparte, ¿verdad? Economía se comporta como una ciencia pura o dura, según las autoras. No se comporta como una ciencia social, que las ciencias sociales por lo general tienen una amplia y una gran cantidad, una buena envergadura de mujeres profesoras en facultad. Economía se comporta como una ciencia pura o una ciencia dura. E inclusive cuando mencionan ingeniería debemos hacer la salvedad que no todos los campos, todas las especialidades de ingeniería se comportan de la misma manera. Hay campos de ingeniería que tienen una mayor cantidad de mujeres que otros. ¿Qué entonces ocurre con esto? Que Bayer y Rouse, por ejemplo, exponen que la baja cantidad de mujeres subgraduadas tiene un efecto a través de los rangos académicos. Si tengo una baja cantidad de participación subgraduada en un lugar, se va a reflejar a lo largo de todos los rangos. Este problema no es nuevo. Para mitigar la falta de participación, en 1971 se creó lo que se llamó el Comité para el Estado de la Mujer en la Profesión Económica. Pero este comité, aparte de vigilar porque se incluyera a la mujer en la profesión, también tenía que trabajar con erradicar la discriminación contra las mujeres que ya estaban en la disciplina.
El último informe de este comité, que fue en el 2020, o sea, todavía existe este comité porque todavía sigue siendo esto un problema, expone que entre el 2010 y 2019 la proporción de mujeres con posiciones en departamentos de economía se ha mantenido constante entre el 2010 y 2019. Quiero hacer la salvedad que recordemos que desde el 1990 es que estamos viendo problemas en la cantidad de mujeres en economía. Aún así, este mismo informe notifica de que las mujeres están sobrerepresentadas en las posiciones de non-tenure track, como se le llamaría en inglés, que se referirían entonces para nuestro caso, pues los contratos sin plaza, aquellas mujeres que están siendo contratadas pero no tienen una plaza, o sea, son pasajeras, ¿verdad? Como lo referiríamos aquí. Aquellas que entran a posiciones de tenure track, aún así, o sea, las que van a aplicar para contratos con plaza, permanencias, entonces, se encuentra que es un 15.8% menos probable que obtengan la permanencia comparándose con hombres que tienen los credenciales idénticos a ellas. Aún así, la cantidad de estudiantes en este informe, la cantidad de estudiantes subgraduadas se ha mantenido, pero estudiantes doctorales han decrecido en un 1.4%. Las mujeres en Estados Unidos de América representan el 56% de estudios subgraduados. Sin embargo, menos de un tercio de los estudiantes de economía son mujeres. La cantidad de mujeres que están realizando maestrías, por otra parte, en economía se ha mantenido estática, o sea, se ha mantenido la misma cantidad. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no todo estudiante subgraduado, hombre o mujer, decide continuar con estudios doctorales en su disciplina. ¿Qué está haciendo economía peor? Que el número de mujeres entrando a estudios subgraduados es extremadamente bajo relativo a otras disciplinas, lo que provoca que el número de mujeres estudiando economía a nivel doctoral y eventualmente se conviertan en profesoras de economía o sean profesionales en economía, punto, sea aún más bajo. ¿Por qué las mujeres no estudian economía? Pues hay múltiples argumentos. En 1995 es cuando más se le empezó a dar énfasis a estos estudios y desde entonces no se ha recopilado una amplia cantidad de data, pero existe algunos escritos. Marianne Ferber, una de las expertas que más envergadura ha tenido en estos temas, notifica que en su momento uno de los argumentos era el ambiente de los salones de clase en los departamentos de economía no era atractivo a las mujeres. Y también, ¿verdad? Y esto ella lo recopila, esto no es la opinión de la autora, están naturalmente desinteresadas y esto no necesita intervención. Entonces, al igual que el mercado en economía se dice, ¿verdad? La CESPER, dejar hacer el mercado lo que quiera hacer, pues dado que las mujeres no querían estar en economía, pues la dejáramos no estar en economía, no hiciéramos nada para estimular que participaran más, ¿verdad? Nuevamente, eso no son las opiniones de la autora, eso es una recopilación de potenciales razones. También Tonin y Guava adjudican de que la falta de interés por requerimientos y aplicaciones matemáticas desaniman a las mujeres de continuar estudios en economía. Otros argumentos también son el desempeño en clases introductorias. Y este argumento es el más preeminente y el más que se discute actualmente como una posibilidad y podemos adjudicarlo a ello. Aún así, también existen las razones de capacidad de aceptación a programas de PhD, la cantidad de publicaciones, la accesibilidad a carreras con permanencia, que ya discutimos que es un problema serio, los mejores salarios en otras áreas y finalmente porque las mujeres son quitters. Lo dejé en inglés porque me encanta en inglés. Eso, nuevamente, no son las expresiones de la autora, sino lo que se recopiló de las razones por qué las mujeres no estudian economía. Quiero hacer un énfasis, quiero hacer hincapié en el mito de las mujeres y las matemáticas, porque es uno que se repitió a lo largo de esta investigación y se nota que aún prevalece este mito. Pero si miramos, sin embargo, de acuerdo con el National Science Foundation, desde el 1995, en promedio, 44% de estudiantes subgraduados en matemáticas y estadística son mujeres. Sin embargo, en economía son solo 32%. Y adicionalmente, más mujeres obtienen PhD en matemáticas y estadísticas que en economía. Pues nuestra pregunta es, ¿qué está causando tan baja participación de mujeres a nivel subgraduado? ¿Por qué están decreciendo las que buscan obtener un PhD? Pues utilizamos una metodología cualitativa de entrevistas a profundidad y recopilamos nuestra muestra utilizando la estrategia de bola de nieve. Nuestra muestra se constituyó de 20 mujeres en total, 10 subgraduadas de los recintos universitarios de Mayagüez y Río Piedras, ¿verdad? 10 entre los dos campus. Y también 10 mujeres que laboraran como economistas en Puerto Rico que cuentan con PhD de Economía o en algún área de Economía aplicada.
Debo hacer la salvedad también de que a nuestro conocimiento al momento, esta es la primera investigación que se hace de este tema con metodología cualitativa. Por lo general se hace cuantitativa. ¿Cuáles son algunos hallazgos que encontramos en nuestra investigación a lo largo de las entrevistas? En las subgraduadas encontramos que la opinión de los padres en particular, y quiero hacer énfasis en esa palabra, padres, no padres y madres, no era la familia completa, sino el padre en particular, influyó fuertemente en sus decisiones de estudio. También 6 de las 10 entrevistadas comunicó que tomaron economía como su programa subgraduado porque lo utilizarían como puente para escuela de leyes. Aún así, cuando entraron al programa, las 6 están reconsiderando leyes. 3 de ellas todavía consideran continuar estudios en leyes, pero hacer otro tipo de estudio o complementarlo con estudios en grados en economía, pero aún no es seguro. Una de ellas ni leyes ni economía, y las otras 2 pues no están ya tampoco en leyes, están buscando otras variantes. Otro hallazgo fue que los cursos avanzados fueron los determinantes para que se quedaran en economía. Ese primer curso, igual que vimos en nuestra revisión de literatura, la hizo cuestionarse su posición en estudios subgraduados en economía. Sin embargo, cuando empezaron a tomar cursos avanzados, encontraron su nicho y donde deseaban adquirir esa especialidad dentro de economía y encontraron su lugar. Todas reportaron sentir algún tipo de discriminación e injusticia por ser mujer estudiando economía, fuera por sus pares, sus familiares o amistades. Cuando hablamos, ¿verdad?, de familiares, era más bien, y no cito porque mi muestra es tan pequeña que no quería, ¿verdad?, no quiero que se leíquen ni piensen nada que puede ser requerimiento de ellas, pero los familiares por lo general le decían argumentos como ¿quién estudia economía? ¿Qué mujer tú conoces que estudia economía? Y las amistades le recriminaban porque ¿quién estudia economía? ¿Quién hace eso? Y los pares, pues por su omisión. Una de las incidencias más grandes dentro del ámbito universitario en las aulas era por su omisión. En cuanto a las doctoras en economía, se encontró que un mentor o motivador, comúnmente hombre, las motivó a considerar estudios en economía, estudios graduados en particular en economía. Todas notificaron y haber sentido o vivido una experiencia de discrimen o injusticia por su género, particularmente durante sus estudios graduados o en el área laboral. En sus estudios graduados, particularmente en su doctorado. En ocasiones, el discrimen era multidimensional, ¿verdad? Tenía unas intersecciones en donde estaba combinado con el discrimen por edad o por raza. Y también se encontró que a mayor nivel académico y profesional adquirían ellas más firmes sentimientos de discrimen o injusticia, ellas sentían. Y también sentían menor reconocimiento nacional comparativamente con sus compañeros hombres. Algunas conclusiones. Se debe de combatir de forma más proactiva el mito de las mujeres en matemáticas, ya que se recogió evidencia que aún prevalece cuando se le preguntaba a las doctoras por qué pensaban que las estudiantes, por qué pensaban de que había un decrecimiento de mujeres estudiando economía a nivel subgraduado. Uno de los argumentos más constantes era el del miedo a las matemáticas, así que se debe de combatir el mismo. En varias entrevistas se discutió que las mujeres economistas no son visibilizadas en los medios de comunicación y esto sin duda tiene un impacto sobre las niñas y jóvenes a la hora de decidir qué estudiar. Ahí podemos volver, ¿verdad?, a esa discriminación o esa injusticia que sintieron por parte de sus familiares, tal vez, que le decían ¿qué mujer estudia economía? ¿Quién estudia economía? Similarmente, se mencionó que al la economía ser una disciplina donde la mayoría de las posiciones de liderazgo están ocupadas por hombres, esto dificulta el desarrollo de un ambiente inclusivo. Por último, las estudiantes subgraduadas en economía necesitan más mentorías y que se enfatice escuela graduada como una alternativa viable para ellas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Excelente presentación. Me encantó. Bueno, ahora vamos a nuestra última potencia, culminando ya lo que son todas las presentaciones.
Así que vamos a darle la bienvenida a Jacqueline Vargas Vélez y a Isamar Ramos Acevedo, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y de la Ponce Health Science University, quienes estarán presentando su ponencia titulada Masculinidades hegemónicas en hombres residiendo en Puerto Rico. Así que nada, adelante por allí, chicas. Hola, voy a compartir, soy media novata en esto, so me avisan cuando se vea. No sé si la puedo, déjame. Si lo puedes presentar. No, claro, sí, lo puedo presentar. No sé qué pasa, no puedo presentarlo. No te preocupes, yo presento ahora. Estoy abriendo la presentación, si quieren pueden presentarse introduciéndose a lo que abre la presentación, pero ya la tengo aquí en proceso de abrir. Ok, pues buenas tardes a todos y a todas y a todos los que están presentes. Mi nombre es Isamar Ramos Acevedo y junto a mi compañera Jacqueline vamos a estar presentando nuestra investigación subgraduada que se titula Masculinidades hegemónicas en hombres adultos residiendo en Puerto Rico, un enfoque descriptivo. Los objetivos de nuestra investigación principalmente son identificar la presencia de las masculinidades hegemónicas en hombres adultos residiendo en Puerto Rico y describir las características que se identificaron en estas masculinidades hegemónicas. De igual forma, comparar las masculinidades hegemónicas por grupo de edad, divididas en adultez temprana, adultez media y adultez tardía. La pertinencia de nuestra investigación radica primeramente en la alta incidencia de casos de violencia doméstica y discriminación por género en Puerto Rico, ¿verdad? De acuerdo a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, en el 2021, el año culminó con 7.876 casos registrados de violencia doméstica y de enero a marzo de este año 2022 se reportaron 899 casos de violencia doméstica, ¿verdad? Junto también a la relación que tienen entre las masculinidades con malestar psicológico y conductas violentas en los hombres, la asociación que tiene el desempeño de masculinidades hegemónicas y sexistas por parte de los hombres con riesgo a la salud y el comportamiento violento en las instituciones familiares, y ¿verdad? Todo esto pues surge de la presencia del patriarcado como uno de los orígenes de la violencia doméstica, y esto como promotor de las masculinidades hegemónicas y de la subordinación de lo que no es masculino. ¿Verdad? La definición de nuestra variable de estudio, que es masculinidades hegemónicas, se define como la configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta aceptada y se considera que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, conocida como el patriarcado. El modelo teórico que utilizamos para nuestra investigación fue la teoría de género, ¿verdad? Que primeramente incluye el concepto de género como un constructo social, hace las distinciones entre lo masculino y lo femenino y establece que existen diferencias sexuales que promueven las desigualdades sociales. Lo puedes pasar. Nuestra revisión de literatura lo que establece es que la presencia de masculinidades hegemónicas contribuye a las altas incidencias de violencia de género y al malestar psicológico en los hombres. Y en Puerto Rico, la paternidad dentro del modelo hegemónico establece que el hombre es proveedor principal, mantiene a la familia y es poseedor de la máxima autoridad. No puedes pasar, ok.
Ahora, hablando sobre nuestro método, se obtuvo una muestra total de 94 participantes que se agruparon entre las edades de 21 a 30 años, adultez temprana, de 31 a 50 años, adultez media, de 51 a 74 años, adultez tardía. Los participantes fueron seleccionados a través de 2 estrategias. Una muestra fue seleccionada aleatoriamente a través de la Oficina de Registraduría de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y el otro sector fue seleccionado por conveniencia a través de la técnica bola de nieve. El diseño de nuestro estudio fue uno de carácter cuantitativo con un enfoque descriptivo. A continuación se están mostrando los aspectos sociodemográficos de la muestra y respecto a la edad de los participantes, los porcentajes más significativos de la muestra fueron hombres entre los 21 a 30 años con un 58.5% y los hombres de 51 a 74 años con un 25.5%. El sexo biológico fue en su mayoría hombres con un 97.9% y solo no identificaron su sexo biológico como masculino. La mayoría de la muestra identificaron estar solteros con 44.7% y casados con un 30.9%. Respecto a la escolaridad, el 92.6% tenía estudios universitarios y el 7.4% solo habían estudiado hasta la escuela superior. Todos los participantes fueron residentes en Puerto Rico y vivieron su niñez aquí, lo cual era uno de nuestros criterios de inclusión. Respecto a la zona de residencia, esta se distribuyó equitativamente entre lo que era zona rural y zona urbana. Y sobre el ingreso familiar, se encontró que la mayoría de la muestra tenía un ingreso familiar entre los $10,000 a los $39,999 con un 46.8%. En este estudio se estuvo utilizando la escala del Milrow Norms Inventory. Este instrumento fue creado por el Dr. Levant y este cuestionario es un cuestionario de autoinforme que se compone de 53 reactivos divididos en 7 subescalas que miden las dimensiones de evitación de la feminidad por las minorías sexuales, autosuficiencia extrema, agresión, dominio, actividades relacionadas a la sexualidad y emocionalidad restrictiva. Cada uno de estos reactivos es medido a través de una escala Likert que fluctuaba entre un puntaje de 1 a 7, en donde el puntaje 1 significa muy en desacuerdo, el 2 significaba desacuerdo, el 3 significaba ligeramente en desacuerdo, el 4 sin opinión, el 5 significaba ligeramente de acuerdo, el 6 significaba de acuerdo y 7 significaba totalmente de acuerdo. Respecto a las propiedades psicométricas, se ha documentado una confiabilidad y validez adecuadas para este instrumento y se encontró un alfa de Cronbach que fluctuaba entre 0.73 a 0.96 y en un análisis de factores exploratorios que se llevó a cabo por el Dr. Levant, se encontró que los coeficientes de correlación eran iguales o mayores a 0.46 entre los ítems con el factor de ubicación correspondiente. Ahora pasando a hablar sobre el procedimiento que estuvimos llevando a cabo, en primer lugar, puedes pasarlo, se estuvo obteniendo el permiso de uso y acceso del instrumento al Dr. Levant. En segundo lugar, pasamos a realizar lo que fue la traducción del instrumento al español por esta servidora y un compañero que estuvo colaborando con nosotras. También se llegó a hacer lo que era la hoja sociodemográfica para posteriormente hacer el montaje de la hoja sociodemográfica y el inventario a través de la plataforma de Google Forms. Luego de esto se pasó a solicitar la aprobación del IRB y cuando obtuvimos esa aprobación, nosotros lo que hicimos fue que entonces pasamos a hacer la reclutación de los participantes como habíamos mencionado anteriormente con los 2 métodos de selección. Y luego entonces pasamos a lo que fue la recopilación y el análisis de los datos a través de del programa de SPSS. Ahora mi compañera les va a estar hablando sobre los resultados.
Ok, primero se llevó a cabo un análisis de consistencia para el instrumento. Como podemos ver en la tabla, resultó que el instrumento total, los 53 reactivos, tuvieron un índice alfa de Cronbach de 0.96 y el índice de consistencia de la subescala fluctúa entre 0.72 a 0.89. Puedes pasar al siguiente slide. Entonces, para la validez de construcción lógica, para explorarla se llevó a cabo un análisis de factores exploratorios para observar los 53 ítems que se agruparon, ¿verdad?, en sus respectivas categorías. Así que a partir del índice de Como, que fue de 0.60, y del indicador de Bartlett, pudimos concluir que era adecuado lo que se quería, ¿verdad?, los reactivos eran adecuados para lo que se quería medir. Así que se identificaron 11 factores que explicaron 81.76% de la varianza, lo que documenta que la estructura era una factorial, así que hubo un arreglo de los reactivos por dimensiones bastante consistente con la agrupación en la versión original de la escala. Por lo tanto, los resultados de la validez de construcción lógica nos van a permitir hacer inferencias o supuestos consistentes con la teoría. En esta gráfica, ¿verdad?, es una comparación de la puntuación promedio en el instrumento por grupos de edad. El color negro es la adultez joven, blanco adultez media y el gris adultez tardía. La puntuación total del inventario, ¿verdad?, hasta los reactivos eran desde 53. Entonces podemos ver que el grupo de adultos jóvenes, sus resultados fueron un promedio de 1.86, lo que significa que están totalmente en desacuerdo en torno a las masculinidades hegemónicas. Si vemos el grupo de adultez media, este grupo se encuentra en desacuerdo y el grupo de adultez tardía expresó estar entre desacuerdo a ligeramente en desacuerdo con respecto a las masculinidades hegemónicas. Ahora estamos presentando lo que es la comparación del promedio de las subescalas por los grupos de edad. Cabe destacar que la puntuación total obtenida en las subescalas del inventario se estuvo dividiendo entre el número de los reactivos que constituye cada subescala para entonces poder obtener la media en la escala de las respuestas del instrumento. Y como se mencionó también anteriormente, esta tenía 7 puntos. En esta gráfica, entonces, podemos observar que en la subescala de agresión, quienes más altos salieron es el grupo de la adultez tardía con un 4.49, que significaba en la escala Likert sin opinión, y que también en las actitudes hacia la sexualidad están más altos, ubicándose entre ligeramente en desacuerdo a sin opinión. Otro aspecto que se puede también evidenciar con estos resultados son que hay una diferencia en toda la subescala entre lo que era la adultez joven y la adultez tardía. Puedes pasarlo. Ahora estamos viendo lo que son los reactivos que obtuvieron mayores respuestas estereotipadas, que fueron los que decían: un hombre debe poner disciplina en la familia, un hombre debe poder abrirse su propio camino en el mundo, los hombres deben tener habilidades para hacer mejoras en el hogar, los hombres deberían poder arreglar la mayoría de las cosas de la casa, se debe alentar a los niños a encontrar una manera de demostrar sus destrezas físicas, un hombre debe saber cómo arreglar su carro si se daña, y los hombres deben ir a averiguar cuando escuchan ruidos extraños en la casa durante la noche. Puedes pasarlo. Por otra parte, en esta tabla estamos viendo estos reactivos que expresan que el hombre debe ser líder en cualquier grupo, que el gobernador de Puerto Rico y el presidente de Estados Unidos deben ser siempre hombres, que un hombre debe poner disciplina en la familia, que los homosexuales nunca deberían besarse en público, que los hombres deben jugar con juguetes de acción y no con muñecas.
Se debe también alentar a los niños a desarrollar sus destrezas físicas y que los hombres nunca deberían elogiar o coquetear con otros hombres. Y finalmente, un hombre siempre debe estar listo para el sexo. Estos reactivos fueron los más preocupantes respecto a la tendencia a respuestas más estereotipadas, ya que en el promedio de la muestra marcaron una puntuación 5, que significaba estar ligeramente de acuerdo con estos supuestos. Entonces, llegamos a la conclusión en nuestra investigación que a partir de la puntuación total del inventario no se identifica una expresión marcada de lo que es las masculinidades hegemónicas, pero aún así que los participantes están ligeramente de acuerdo con varias expresiones que denotan estereotipos de género en aspectos tales como roles sociales, la imagen corporal, la crianza y la diversidad de orientaciones sexuales. También podemos ver que los participantes del grupo de adultez media y tardía obtuvieron puntuaciones mayores que los adultos jóvenes en las siguientes subescalas: desdén por las minorías sexuales, agresión y actitudes relacionadas a la sexualidad. Esto tiene unas implicaciones en los hallazgos que sugieren que los discursos asociados a las masculinidades hegemónicas están menos presentes en grupos generacionales más jóvenes. Y los hallazgos sustentan la necesidad de ofrecer talleres dirigidos a hombres en la adultez tardía y media con el fin de prevenir el discrimen por género que resulta de la manifestación de masculinidades hegemónicas y como documenta la literatura que puede manifestarse en la violencia doméstica y el malestar psicológico de los hombres. Y nuestras limitaciones y fortalezas que pudimos identificar: primero está el tamaño y forma de selección de la muestra, que no permite hacer generalizaciones de los resultados, y no hay una cantidad equitativa de la N de la muestra por cada grupo de edad. Y finalmente, promoción del uso del inventario en Puerto Rico, en adición a otras medidas desarrolladas en la isla, debido a que es adecuado a sus propiedades psicométricas, que ¿verdad?, como nosotros lo evaluamos preliminarmente. Nuestras recomendaciones es que se pueda posteriormente replicar el estudio aumentando la N y usando un muestreo aleatorio. También poder integrar el grupo focal como la técnica de recopilación de datos, ya que esta permite ocultar con mayor profundidad la manifestación de las masculinidades hegemónicas en hombres en las distintas etapas del desarrollo. Las aportaciones de este estudio radican en que aporta la literatura acerca de las masculinidades hegemónicas en Puerto Rico, también documenta la necesidad de ofrecer talleres o campañas educativas contra el discrimen por género en adultos mayores y promueve la reflexión de atender lo que es la situación de malestar psicológico y el comportamiento violento que las masculinidades hegemónicas puedan estar causando en los hombres. Muchas gracias por su atención. Las preguntas pues se estarán discutiendo en la sección. Muchísimas gracias, chicas. Excelente presentación. Ahora sí, ya hemos terminado con todos los panelistas, así que vamos a estar abriendo la sección de preguntas y comentarios. Aquellos que tengan alguna pregunta, duda, comentario referente a esta increíble ponencia que se presentaron, por favor, pues activen la manita en el área de reactions. Okay. Joaquín Parrilla, puedes encender el micrófono. Saludos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchas muy bien. Gracias. Esta pregunta es para Pau Martel. Ella habló sobre una paradoja de la desvelludez. ¿Me podrían hablar un poco más de eso, por favor? Sí, hola. Sí, yo hablé al principio de que hay una relación paradójica dentro de por qué las niñas y las niñas feminizadas, cuando es verdad, esos principios, esos motivos para querer depilarse, una de esas razones es el querer ser una nena grande o el querer ser una mujer grande.
Y es una relación paradójica porque el depilarse es una práctica que imita una cuerpa prepubescente. Entonces esto cae en relación con esto mismo, estos ideales de la feminidad, el por qué mi presentación o mi investigación es feminidad tóxica, es porque son estas ideas de control y manejo de las cuerpas. Y entonces esta relación paradójica de chiquita o de chiquite, uno ve a estas personas mayores tomar estas prácticas y pues uno entiende que eso es parte de ser más grande y uno quiere participar, pero viéndolo bien, esas prácticas lo que quieren hacer es precisamente imitar esas etapas prepubescentes. ¿Le contesté la pregunta? Sí, gracias. A ti. Ana Nieves comenta que muy buenas todas las investigaciones y excelentes presentaciones. Estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pueden en confianza abrir su micrófono, obviamente en forma ordenada, en turno. Saludos. El doctor Edwin Asensio por aquí. Me gustaría preguntarle a las panelistas y panelistas, ¿verdad? ¿Cuál fue la mayor limitación que ustedes tuvieron a la hora de realizar sus investigaciones? Bueno, son dos preguntas. La mayor limitación y número dos, me gustaría explorar con ellas. ¿Cuál es la mayor aportación? ¿Cuál es la mayor aportación y cómo esa aportación la van a convertir en un proyecto de futuro? Me gustaría, si me permites, Isara, no sé, ¿verdad? Me gustaría responderle a esas dos preguntas al doctor Asensio rápidamente. La limitación más grande, por lo menos de mi investigación, fue llegar a mi muestra. Si yo hubiese estipulado una muestra de 15 mujeres con doctorado de economía en la isla de Puerto Rico, yo no iba a alcanzar la muestra porque no existen 15 mujeres con doctorados en economía en facultad en Puerto Rico. En cuanto a las mujeres subgraduadas, también se hizo bien cuesta arriba porque no hay una relación entre los departamentos de economía, están extremadamente aislados y para que yo pudiese recibir entonces de la muestra de Río Piedra, por eso era importante, ¿verdad?, utilizar la metodología de bola de nieve y aún así como ellas no me conocían, pues fue un proceso, ¿verdad?, que entendieran de que era totalmente confidencial, que confiaran en mí, que yo iba a estar para ellas, que yo iba a hacer todo lo posible por protegerles. Y segundo, la aportación más grande de mi investigación es que nadie había mirado los departamentos de economía y la composición de facultad hasta ahora. En el departamento de economía del recinto universitario de Mayagüez solamente hay una profesora con plaza, hay 2 que son contratos, en el departamento de Río Piedra solamente hay 2 con permanencia, no hay con contratos, así que por ende pues están comenzando a mirar a sus departamentos y también están comenzando a considerar pues programas de mentoría que ayuden a estas jóvenes subgraduadas a considerar estudios graduados en sus departamentos y no a seguir con lo que presentan los departamentos, sino a cuestionarlos y exigirles un lugar para ellas también. Así que esas son mis respuestas. Excelente. Y creo que tiene ahí bastante para aportar. Hacer esa introspección interna a cada departamento es fundamental. Creo que en sociales no estamos exentos de esa realidad, ¿verdad? Tenemos una participación bastante reducida del género femenino y es algo con lo que tenemos que también hacer una introspección interna hacia dónde vamos en términos de las contrataciones. Hay algo bien interesante también, ahora que usted, ¿verdad?, trae el asunto, Mariana, y también tiene que ver mucho, hay un dato bien interesante, no sé si lo consideran su investigación,
la cantidad de gente que se gradúa, y usted la escuché al principio cuando hablaba que el número en el género femenino es abrumante, es mayor, incluso si se fija en este simposio, la mayoría de las que participaron fueron mujeres. Fueron mujeres, o sea, vi paneles completos prácticamente de féminas. Así que hay un dato interesante, ver cuántas mujeres se gradúan y cuántas entonces terminan aspirando a una posición docente en este caso. Buscar esa correlación sería también interesante para una futura investigación. Definitivamente. Le puedo decir que por lo menos en el Departamento de Economía al momento, esta clase, ¿verdad? La clase próxima a graduarse, se compone de 10 estudiantes y solo 2 son mujeres y yo soy una de ellas. Así que, pues, ahí creo que sí, definitivamente hay tela para, para investigar. Ajá. Excelente. Gracias. Excelente investigación. Pues en mi caso, yo diría que igual que la compañera, la limitación más grande fue conseguir la muestra. Fue bien cuesta arriba, no tan solo encontrar a personas feminizadas con cuerpos visiblemente velludes, sino personas también hasta que se depilaban que se sentían cómodos de hablar del tema. Sí fue curioso que una vez como que cogió un poco más auge la promoción de mi investigación para reclutar más participantes. No sé qué pasó, que de momento hubo un shift y como que las personas me escribían, o sea, ya yo había completado la muestra y las personas me pedían que querían contar su experiencia, pero al principio fue bien fuerte. Creo que también otra limitación fue la cantidad de información que pude lograr conseguir, que esto a mí me motiva, que después una aportación es que la verdad es que me motiva que este tema que está tan poco trabajado sobre los vellos corporales en las cuerpas, las prácticas de depilación, hay mucho que falta por desvelar. Hay capas y capas y capas que nos han tocado y creo que, y sí, como que es bien, o sea, es mucho lo que pude recopilar y fue bien retante tanto para la presentación como para el informe del proyecto, de la investigación. Entonces, como aportación, yo diría, fue bien gratificante proveer estos espacios de seguridad y de reflexión y de apoyo para personas, porque nuevamente, como dije en mi investigación, todas las personas participantes me agradecieron. Y no lo hice, obviamente, con esa intención, lo hice como para saber esas experiencias, pero fue bien impactante y me lo decían a sí mismo, wow, esto se sintió como una terapia, wow, yo no sabía que yo tenía tanto trauma, o sea, varias personas utilizaron las palabras trauma. Otra cosa es que sí, a mí como persona sobreviviente he tenido la oportunidad de poder participar y facilitar grupos de apoyo y precisamente eso me gusta y eso fue lo que se pudo dar o cómo se asimiló mucho el grupo focal a un grupo de apoyo y poder proveer esos espacios de apoyo y de reflexión fue bien gratificante, igual crear esas redes de común unidad entre personas femmes y entre personas queer. Me inspira mucho en cómo me quiero mover y qué quiero hacer, tanto para mí como profesional como para Puerto Rico. Así que sí, gracias por las preguntas. Paula, un tema bien poco estudiado y entiendo que el mayor de los retos son las barreras, ¿verdad? Las barreras tanto en la enseñanza y en los mecanismos tradicionales de educación. Hablaste de talleres, de concienciar a nivel colectivo y a nivel social. Aquí en el RUM vas a comenzar con una serie de talleres de formación, de concienciar a grupos, a sectores. ¿Planeas algo en esa línea? Bueno, yo la tengo. No me he puesto a concretizar, pero definitivamente algo que veo en mis planes de
seguir proveyendo estos espacios e incluso eso mismo desde un punto educativo. Algo interesante fue, como dije, esta muestra altamente feminista estaba bien consciente de que esto no son prácticas higiénicas, son prácticas de estética, de belleza, pero en el grupo focal específicamente de las personas que no se depilan consecutivamente dijeron, no, es que a mí en mi escuela, en la clase de salud, decían que la depilación femenina era una práctica de higiene. So, como usted bien dice, esto sí es una cuestión de formación, es una cuestión de tradición cultural, educativo, que es bien peligroso porque pues todo lo que presenté. Por eso te hago el señalamiento, o sea, ahora que se está hablando de incluso mirar los currículos, tú que eres una joven activista, pertenece a grupos de la colectiva feminista, entre otros, ¿verdad? Porque te sigo y vamos, eres una persona que ha tenido voz activa. Pues creo que ahí tienes un nicho para empezar a crear una conciencia diferente, tal vez aquí a nivel universitario, pero incluso a menor escala, ¿verdad? En años de pubertad, por ejemplo. Ese es simplemente un señalamiento a modo de cómo puedes expandir tu valiosa investigación, que honestamente es muy poco conocida. A mí me llamó mucho la atención cuando vi tu tema. No en este simposio, lo había presentado en la Casa Abierta y me llamó mucho la atención. Y me quedé como con esa inquietud. Así que felicidades. Sí, gracias mil. De los demás panelistas, que quisieran... Pues yo puedo continuar hablando sobre las limitaciones de nuestro estudio. Una de las que principalmente identificamos fue el poder, ¿verdad?, obtener lo que fue el permiso del inventario. Inicialmente teníamos pensado utilizar un inventario que ya había sido anteriormente traducido en Puerto Rico, pero el autor de ese inventario había fallecido, así que poder conseguir el inventario a tiempo en la fecha que teníamos que presentar la investigación no nos fue posible, así que tuvimos que buscar un instrumento alterno que, aunque su consistencia interna fue adecuada para llevar a cabo el estudio, eso nos deja ver la necesidad de también crear pruebas psicométricas que vayan dirigidas a nuestra población para nosotros poder explorar, porque las incidencias de violencia doméstica y el malestar psicológico están presentes en los hombres y en la sociedad de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a mover a poder evaluar eso en nuestra población? Yo creo que eso nos deja ver tanto una limitación ¿verdad?, en los proyectos futuros, pero también quizás alentar a las personas, ¿verdad?, que estén interesadas en esta área, poder quizás moverse a crear instrumentos que entonces vayan acorde con nuestra población y rescaten toda esa información que sea acorde con nuestra cultura y sociedad. Otra de las limitaciones que tiene nuestro estudio también es que, además de que la muestra pues, es pequeña, ¿verdad? La muestra solamente la componen personas que se identifican como personas masculinas o personas hombres, y tampoco podemos olvidar que también las mujeres pues tienen conductas hegemónicas, que también sería muy interesante verlo desde ese punto de vista. Pero pues resumiendo así un poco, nuestro trabajo pues aporta a la literatura, que no es mucha en Puerto Rico, sobre masculinidades hegemónicas, a la evidencia de que sí hay presencia en Puerto Rico de masculinidades hegemónicas, y lo que habíamos mencionado, ¿verdad?, de crear campañas. No necesariamente tienen que ser cosas grandes, todo se puede empezar desde nuestros pares hasta, ¿verdad?, cosas más profesionales y que sean de mayor alcance. Y verdad, como Jacqueline y yo ahora mismo estamos en escuela graduada preparando para ser psicólogas clínicas, por lo menos esto nos da un punto de vista del malestar psicológico que puede causar en nuestros potenciales pacientes y conductas que ellos pueden presentar que se asocien con las masculinidades hegemónicas y los estereotipos que nos impone la sociedad y los roles de género. ¿Cómo lograron acceder a los participantes, ya que es una muestra compleja? O sea, que no es una muestra común y corriente
que tienes una base de datos, por ejemplo. ¿Cómo accedieron a esas muestras? ¿Qué contactos utilizaron? Es que me llama la atención. Pues la población fue recopilada por la oficina del registrador del colegio, ¿verdad? De la UPRM, y a través de las redes sociales. Ahí fue como que dándole promoción y demás, pues fue que recogimos la muestra. Gracias. Excelente trabajo, jóvenes. No sé si nuestros compañeros de Humacao quisieran también contestar la pregunta. Por aquí tenemos otra pregunta de Ibelis, pero Luis, si deseas contestar la pregunta de Edwin Asensio, y luego pasamos con Ibelis Rivera, que también tiene una preguntita. Sí, muchas gracias. Yo creo que en cuanto a los retos, hay unos retos de contexto, el tema de la pandemia, el tema de la virtualidad. Hablamos de construir espacios seguros, pero esos espacios se multiplican y se expanden de una manera que es casi, ¿verdad?, imposible ya abarcar y abordar. Y se va a verla sumando entonces complejidad al tema y a la posibilidad entonces de ese proceso de familiarización con nuestra comunidad de UPRH, pues se complica, porque entonces estamos en tiempos de la hibridez. Recién este semestre es que hemos podido estar totalmente presencial en la universidad, y eso complica la tarea de familiarizarnos, de hacernos visibles, de un poco comenzar a divulgar nuestra propuesta, nuestro proyecto, y de entrar en diálogo con las diversidades en el recinto, y un poco también el diálogo entre nosotros como grupo, como reseñó Isara al inicio. Pues nosotros somos un grupo de 15 compañeros que estamos trabajando juntos en un mismo proyecto a largo plazo, y eso supone pues que hay unos retos en cuanto a cómo cada uno se posiciona frente al tema, cómo deliberamos, cómo tomamos decisiones y cómo vamos avanzando en un proceso que sea realmente participativo, y que brote desde la propia juventud, desde el propio estudiantado, de jóvenes para jóvenes, de estudiantes para estudiantes. Pues eso tiene sus retos, y convocar a nuestros compañeros que quizás no están familiarizados con los temas, o que no están relacionados con el Departamento de Ciencias Sociales y demás. Es un reto porque pues cada uno tiene sus compromisos, cada uno tiene sus actividades propias, sus intereses propios. Entonces eso añade, ¿verdad?, un componente bien grande de complejidad, y lo hemos ido asumiendo en la marcha, y tratando un poco de flexibilizar quizás nuestras expectativas, y un poco poner oído en tierra, y ir comenzando, ¿verdad?, a sentir con la comunidad universitaria. En cuanto a las aportaciones, pues yo creo que en la UPRH versus otros recintos, nosotros hemos tenido una historia un poco de lucha feminista, de lucha contra la violencia contra la mujer y ese tipo de cosas. Y ese esfuerzo y esa historia, pues un poco, pues con el tiempo, pues esas cosas pasan. Entonces, pues un poco hay que retomar eso, y hay que de alguna manera dejar un legado para la institución. Y por eso hemos pensado en la posibilidad quizás de crear un curso y demás, porque para nosotros es bien importante que esto no se quede en un esfuerzo efímero, en un esfuerzo de que pues se hizo un proyecto y nosotros nos graduamos, ¿verdad? Utilizando ese proyecto de muleta, pero entonces para la posteridad que queda. Entonces, para nosotros es bien importante, e incluso en los diálogos con los estudiantes, ellos nos dicen: sería chévere una organización que promueva la diversidad, la celebración de la diversidad y ese tipo de cosas, porque eso es algo que teníamos antes de la pandemia, y teníamos antes del huracán María, pero que pues obviamente todas estas crisis, pues la gente se gradúa, la gente se va, y los esfuerzos y los proyectos se caen. Entonces queremos de alguna manera inmortalizar el legado de nuestro proyecto para la posteridad de un UPRH, porque los espacios seguros no son cosas de un día, ni de un mes, ni de un año. Son necesarios para el avance de la universidad en este cambio vocal. Excelente, gracias, Luis.
No sé si la compañera Ibelis había levantado la mano, no sé si... Por aquí estoy. Ok. Bueno, les habla la doctora Ibelis Rivera de la UPR en Humacao. Quiero, en primer lugar, felicitar a este maravilloso grupo de estudiantes que han presentado en este panel, ¿verdad? No solamente por los temas de sus investigaciones, sino también por su estilo de presentación, ¿verdad? Ha sido muy emocionante, ¿verdad? Poder escuchar sus presentaciones en las cuales presentan temas de una complejidad increíble, de manera muy clara y muy, ¿verdad? Muy clara ¿verdad? Para diferentes públicos, así que quería felicitarlos por eso. Yo solo quería hacer un comentario breve para Paula, y es que creo que escuché al principio de su presentación que ella dijo que encontrar referencias sobre esta investigación, sobre este tema, la temática de su investigación, pues era difícil, y no sé si ella conoce, pero quiero compartir con ella una referencia que no es no es un escrito académico, sino un artículo de periódico de los 90 de la doctora Raquel Z. Rivera, pues, ¿verdad? Profesora puertorriqueña que ahora mismo creo que está dando clases en la Universidad de Nuevo México, y Raquel escribió en el periódico Claridad un artículo breve que se llamaba O Pelúa Sensibilidad, que sirvió de referencia e inspiración para aquellas que quisimos andar peludas en los 90. Y entonces ella recoge, ¿verdad? Muy breve en ese artículo su experiencia de regresar a Puerto Rico y el rechazo, ¿verdad? De la gente en la calle, explícitamente por ella andar sin afeitar en la guagua, en las piscicorres, cuando, ¿verdad? Habían piscicorres, en los espacios en los que se movían. Entonces, una referencia viejita, no es, ¿verdad? No es una escritura académica, en un medio, ¿verdad? De comunicación, un periódico, pero te la quería compartir por si no la habías conocido, pues la tengas de referencia de algo de unos añitos atrás. No, sí, gracias. ¿Cómo es que se llamaba el título, perdón? El título del artículo es O Pelúa Sensibilidad. Está publicado en Claridad, y la autora es Raquel Z. Rivera. No, pues sí, gracias mil por... perdón, sí, dale. No, yo estoy segura que yo lo tengo por ahí en algún lugar, pero no puedo precisar. Si lo encuentro, busco la forma de hacértelo llegar, pero si no, pues probablemente, ¿verdad? En bases de datos del periódico los podría encontrar. Sí, O pues quizás a gracias través de la mil, misma porque doctora Rivera. la verdad es que sobre Latinoamérica y el Caribe no había nada. Como dije, los trabajos que sí se han hecho han sido mayormente en universidades, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Además de eso, y con todo y eso, dentro de esas muestras, bien limitado igual. Pero súper, gracias mil por compartir. Estaré buscándolo entonces. Sí. Súper. Gracias, Ibeli, por los comentarios, a los panelistas. Otra vez, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Tengo aquí unos par de comentarios en el chat. Rosaluz Molina Carasquillo, felicidades a todos. Hay mucha necesidad de seguir trabajando hacia la equidad de género, de promover espacios seguros y celebración de nuestra diversidad, y es algo sumamente urgente. Estoy muy de acuerdo con ello. Y la profesora Yanet Bonilla, excelentes trabajos, les felicito por el contenido y exposición. Definitivamente también de acuerdo. Bueno, creo que no hay más preguntas o dudas o comentarios. Creo que por aquí no. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, pues ahora sí. Podemos entonces ir cerrando el panel. Nuevamente, gracias a todos los panelistas. Realmente fueron informaciones muy valiosas, las cuales no se tocan para nada, casi bien mínimo, y fue sumamente gratificante, enriquecedor
conocer de todos estos aspectos que son sumamente importantes, no solamente a nivel mundial, sino aquí en nuestra sociedad puertorriqueña. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la audiencia, muchísimas gracias por participar y estar en el panel y en el simposio del día de hoy. Recordatorio, se les estará invitando, se les invita a ustedes a la clausura del simposio, que es ahora a las 3:35, pero pueden ya entrar antes para que conozcan a los otros panelistas, moderadores, crear un diálogo ameno entre nosotros. Así que nada, pásense por la clausura y nada, aquellos que no pueden estar, pues les estaré deseando un bonito día. Y nada, nuevamente, gracias a todos por estar aquí, por dar excelentes presentaciones en la tarde de hoy. Gracias por moderar. Tengan buen día. Gracias. Gracias por todo, que tengan buen día. Igual a ustedes.